Hoy vamos a entrar en un estudio bíblico sobre Sodoma, pero no como si fuera una historia lejana, antigua y sin relación contigo, sino como un espejo que, si lo miras bien, te muestra lo que pasa cuando una vida se acostumbra a lo que está mal y deja de sentirlo. Porque seamos honestos, todos hemos sentido alguna vez esa presión silenciosa de este mundo. Esa voz que te dice, no pasa nada, todos lo hacen, acostúmbrate. Y al principio parece pequeño, solo una concesión, solo un paso. Pero con el tiempo, lo que era solo cerca, termina siendo dentro. Y ahí es donde nace la angustia, cuando por fuera sigues funcionando, pero por dentro ya no tienes paz. Y quizás tú estás viviendo algo parecido, no en una ciudad llamada Sodoma, pero sí en decisiones, hábitos, relaciones o ambientes que te están apagando. Te duele, pero no sabes cómo salir. Te pesa, pero lo has normalizado. Y lo peor es cuando la culpa y el miedo se mezclan y te preguntas, ¿todavía hay esperanza para mí? Aquí viene la buena noticia. Este estudio bíblico sobre Sodoma no es solo una advertencia, también es una ruta de escape. Porque la Biblia no cuenta esta historia para humillarte, sino para despertarte a tiempo. Vas a ver cómo Dios ve el clamor, cómo Él pone límites al mal, pero también cómo extiende misericordia, cómo abre una puerta, cómo toma de la mano al que duda y cómo todavía hoy puede rescatar a quien decide escuchar. Así que quédate conmigo hasta el final. Porque lo que vas a descubrir aquí no es solo lo que le pasó a Sodoma, sino cómo evitar que Sodoma te pase por dentro y cómo volver a respirar con paz. Si este estudio bíblico sobre Sodoma ya te está hablando al corazón, suscríbete ahora y activa la campanita. Porque aquí vamos a recorrer la Biblia con claridad, profundidad y aplicación real para tu vida. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que te estabas acercando demasiado a algo que te quitaba la paz? Empezamos. 1. Sodoma aparece en el horizonte, el valle que parecía un paraíso. Mira, para entender Sodoma de verdad, primero tienes que verla como la vio Lot, porque ahí está el detalle que vuelve esta historia tan humana. Nadie se despierta diciendo, hoy voy a arruinar mi vida. Casi siempre empieza con una elección que parece lógica, incluso inteligente, y así arranca todo, con un valle hermoso, verde, lleno de agua, un lugar que en los ojos de cualquiera parecía una bendición. Abraham y Lot venían de una etapa de movimiento, de andar como peregrinos. Tenían rebaños, ganados, siervos, y cuando la Biblia te dice eso, no es un dato decorativo. Eso significaba riqueza, sí, pero también significaba espacio, pasto, agua, rutas. En el mundo antiguo, si tenías animales, tu vida dependía literalmente de dónde ibas a poner tus tiendas. Un mal lugar significaba hambre. Un buen lugar significaba futuro. Y llega un momento inevitable. La tierra no podía sostenerlos, a los dos juntos. Los pastores de Abraham y los pastores de Lot empezaron a discutir. No fue una pelea de golpes, pero fue ese tipo de tensión que se siente en el aire. Miradas, reclamos, gente diciendo, ese pozo es nuestro, ese pasto lo ocupamos primero. Tu ganado está invadiendo. Y la Escritura incluso remarca algo importante. En esa región también estaban cananeos y fereceos. O sea, no era el lugar para que la familia de la promesa se destruyera por dentro mientras otros observaban. Y aquí Abraham se muestra como un hombre de Dios de una forma muy práctica. Abraham no llega con orgullo, no dice, yo soy el mayor, yo mando. No. Él se acerca a Lot con calma y le dice algo que parece simple, pero es enorme. No haya ahora altercado entre nosotros, porque somos hermanos. Esa frase tiene peso. Abraham está protegiendo la unidad, está protegiendo el testimonio, está protegiendo la relación. Y luego hace algo que humanamente es impresionante.
Le da a Lot el derecho de elegir primero. Imagínate esa escena. Dos hombres parados, mirando el horizonte. A un lado, montes más secos. Al otro, un valle que se abre como una alfombra verde. Y la Biblia lo describe con una comparación que no se usa a la ligera. La llanura del Jordán estaba bien regada, como el huerto de Jehová, y también como la tierra de Egipto, antes de que Dios destruyera Sodoma y Gomorra. O sea, estamos hablando de un lugar que parecía perfecto para la supervivencia y la prosperidad. Y entonces Lot levanta la vista, y aquí la escritura es casi cinematográfica. Lot alzó sus ojos. No es solo mirar, es evaluar, imaginar, calcular. Lot ve agua, ve pasto para el ganado, ve una región más fácil para establecerse, y decide, elige toda la llanura del Jordán. La decisión tiene lógica, ¿verdad? Si tú fueras pastor, si tú tuvieras familia, si tú quisieras estabilidad, ese valle te llamaría. Y así, Lot se separa de Abraham y se va hacia el oriente. Pero aquí viene el detalle que la Biblia suelta como quien deja caer una piedra en el agua y espera que tú veas las ondas. Y Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Fíjate en la dirección, hasta Sodoma. No dice, y Lot se instaló en un lugar apartado. Dice que fue acercándose, como quien no se mete de golpe, pero se aproxima, paso a paso. Un poco más cerca hoy, un poco más cerca mañana, y justo ahí, para que nadie se engañe con la belleza del valle, la Escritura te da la verdad espiritual del lugar. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. No dice eran imperfectos, no dice tenían sus costumbres, dice malos y pecadores, y lo dice en gran manera. Es como si la Biblia te estuviera diciendo al oído, sí, el paisaje es hermoso, pero el ambiente moral es peligroso. En paralelo, Abraham queda en la tierra de Canaán y Dios vuelve a hablarle reafirmando su promesa. Eso también es clave. Mientras uno elige por lo que ve con los ojos, el otro camina por lo que oye de Dios. Y no te lo digo como regaño, te lo digo como realidad humana. A veces, lo que parece más verde no es lo que más conviene al alma. Entonces, para cerrar este primer tramo, quédate con esta imagen bien clara. Un valle que parecía un paraíso y una ciudad al fondo con una oscuridad profunda. Lot todavía no está en el centro del problema, pero ya está en el camino que lo va a acercar. Y ahora sí, la historia se pone intensa porque esa decisión de acercarse no se queda quieta. En el próximo paso, Lot no solo estará cerca de Sodoma, empezará a vivir bajo su sombra. 2. La decisión de Lot, acercarse hasta vivir dentro. Ahora déjame llevarte un paso más adentro, porque aquí es donde la historia de Sodoma deja de ser un mapa y se convierte en una vida. Y lo que pasa con Lot es algo que cualquier persona puede entender, incluso sin saber nada de historia antigua. Cuando tú te acostumbras a estar cerca de algo peligroso, con el tiempo dejas de sentir que es peligroso. Y eso es exactamente lo que la Biblia nos muestra, sin adornos, sin exageración, solo con hechos que pesan. Lot ya había tomado la decisión. El valle del Jordán, verde, fértil, bien regado. Y al comienzo, su vida parece prosperar. Él tiene rebaños, tiene familia, tiene trabajadores. Y cuando el texto dice que puso sus tiendas hasta Sodoma, eso implica movimiento, adaptación, búsqueda de mejores puntos de pasto. No fue de un día para otro, fue una serie de pasos que parecían normales. Hoy acampamos aquí, mañana un poco más allá. Esta zona tiene más agua, este camino es más seguro. Y mientras tanto, Sodoma quedaba cada vez menos lejos en su mente. Pero la Biblia es inteligente cuando cuenta. No se limita a decir, y Lot se fue. Te da señales. Te dice que Sodoma era perversa en gran manera. Y aún así, Lot se va acercando.
¿Por qué? Porque cuando el terreno es verde y la economía se ve estable, la gente suele pensar, yo puedo manejarlo, yo no voy a ser como ellos, yo solo voy a vivir cerca. Eso suena muy humano, suena como una voz razonable dentro de la cabeza. Y entonces pasa lo que siempre pasa cuando uno se acerca demasiado. De estar cerca, pasas a estar dentro. Con el tiempo, Lot ya no aparece en la Biblia como alguien que acampa cerca de Sodoma, sino como alguien que vive en Sodoma. Esto es importante. Sodoma no era un pueblito, era una ciudad relevante en la llanura, con comercio, puertas, autoridades, vida pública. En las ciudades antiguas, la puerta de la ciudad no era solo una entrada. Era el lugar donde se sentaban los hombres principales, donde se hacían acuerdos, donde se discutían asuntos legales, donde se resolvían conflictos y más adelante la Escritura nos deja ver a Lot justamente ahí, sentado en la puerta. Eso significa que Lot no era un extraño escondido. Lot se había integrado, había hecho su vida ahí. Y aquí es donde tú tienes que imaginarlo como una película, pero sin inventar nada fuera de la Biblia. Lot viviendo con su familia, intentando sostener su identidad en medio de una cultura que no temía a Dios. Piensa en el ambiente, conversaciones, costumbres, fiestas, negocios, actitudes. Lot, que venía de la casa de Abraham, de un mundo donde se levantaban altares y se invocaba el nombre de Jehová, ahora está rodeado por una sociedad donde el pecado es normal. Y la pregunta es, ¿qué ocurre cuando el pecado se vuelve normal? Ocurre algo peligroso. Deja de escandalizar, deja de parecer grave, se vuelve parte del paisaje. Y esa es una de las trampas más grandes del corazón humano. No necesitas aprobar el mal para que el mal te debilite. A veces solo necesitas convivir con él lo suficiente. La Biblia no te dice que Lot se volvió como los sodomitas, pero sí te muestra que Lot quedó atrapado en una tensión interna. Por un lado, él todavía sabe lo que es correcto. Por otro lado, su vida ya está amarrada a ese lugar. Y eso se nota en su familia. Lot tiene hijas comprometidas con hombres de Sodoma. Eso significa vínculos, lazos, planes de futuro. Ya no es tan fácil decir, me voy, porque la vida se enreda. Compromisos, relaciones, costumbre, comodidad. Y mientras Lot vive ahí, la Escritura sigue insistiendo en la condición moral de la ciudad. No lo dice una vez, lo recalca. Sodoma es presentada como un símbolo de corrupción profunda. No es solo que había pecado, era un lugar donde la maldad tenía fuerza colectiva. Y esto es clave para entender por qué el juicio que vendrá es tan severo. No era un error aislado, era una cultura entera empujando hacia lo torcido. Pero escucha bien esto, Dios no pierde de vista a Lot. Aunque Lot se haya metido en un lugar peligroso, aunque su decisión lo haya llevado a una zona de influencia oscura, Dios sigue viendo. Y la historia lo va a demostrar más adelante. Habrá advertencia, habrá oportunidad de salir, habrá misericordia. Pero antes de llegar a ese punto, el relato necesita mostrarte cómo Sodoma, con todo su brillo exterior, era una ciudad que por dentro ya estaba podrida. Entonces, para que tú lo visualices, imagina a Lot caminando por calles de piedra, escuchando conversaciones que antes no escuchaba, viendo prácticas que antes le habrían parecido impensables, y al mismo tiempo intentando mantener su casa en orden, intentando ser diferente, intentando sobrevivir espiritualmente en un lugar donde la corriente iba en sentido contrario. Y aquí llega el golpe real de este tópico. Lot no cayó de una sola vez. Lot se fue acercando. Primero fue hasta Sodoma, luego fue en Sodoma. Y cuando te das cuenta, ya no estás visitando el peligro, estás viviendo dentro de él. Y esto prepara el escenario para lo próximo, porque ahora Sodoma no es solo un nombre en el horizonte. Ahora Sodoma es la ciudad donde vive Lot. Y esa ciudad pronto va a ser sacudida por una crisis enorme,
una guerra, un saqueo, un cautiverio. Y ahí entenderemos algo. Cuando una ciudad está bajo juicio, todo el que está dentro corre riesgo, aunque no haya buscado el juicio. Y así, sin apurarnos, la historia avanza, de la elección atractiva al encierro silencioso. En el próximo tópico, esa vida dentro se va a convertir en una trampa, porque Sodoma caerá y Lot será arrastrado con ella. 3. El pecado de Sodoma, una fama oscura que sube hasta el cielo. Ahora sí, entremos en el corazón del problema, porque Sodoma no fue destruida solo porque Dios un día se enfadó. No. La Biblia presenta a Sodoma como una ciudad que llegó a un punto extremo, donde el mal dejó de ser secreto, dejó de ser vergüenza y se convirtió en costumbre, en cultura, en identidad. Y cuando eso pasa, la historia de Sodoma deja de ser solo antigua. Se vuelve un espejo para cualquier generación. Mira cómo lo dice la Escritura con palabras claras. Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Esa frase no es una opinión, es un diagnóstico. Y cuando la Biblia repite ideas así, es porque quiere que tú entiendas que el problema era profundo, constante, público. Imagina la ciudad por fuera primero, porque así es como el pecado engaña. Por fuera, Sodoma probablemente se veía próspera. Estaba en una llanura fértil, cerca de rutas, con ganadería, comercio, movimiento. Una ciudad así tendría mercados, intercambio de productos, viajeros entrando y saliendo, gente negociando, planes de expansión, almacenes, corrales, hornos, patios. Desde lejos, Sodoma podía parecer vida, avance, oportunidad. Pero la Biblia te hace mirar por dentro. Y por dentro, lo que había era un patrón. Orgullo, violencia, injusticia, corrupción moral y un desprecio por lo santo que ya no se escondía. Y aquí hay algo que debes captar. Cuando la Biblia habla del pecado de Sodoma, no lo reduce a un solo tipo de pecado, como si fuera una caricatura. No, lo presenta como una ciudad que se había entregado a lo torcido en muchas capas, en su forma de tratar a los demás, en su manera de vivir la sexualidad sin límites, en su abuso del vulnerable, en su arrogancia, en su falta de temor de Dios. Es una decadencia que se vuelve colectiva. Más adelante, otros textos bíblicos describen el ambiente con palabras fuertes. Hablan de soberbia, de abundancia de pan y ociosidad sin misericordia, de no fortalecer la mano del pobre y del necesitado. Es decir, no era solo vicios privados, era una sociedad que se había endurecido por dentro. La comodidad se volvió indiferencia, la fuerza se volvió abuso, la libertad se volvió desenfreno, y entonces llega una expresión que en la Biblia es como una alarma: el clamor. La Escritura dice que el clamor de Sodoma subía. ¿Qué significa eso? Significa que había gritos, había víctimas, había injusticias que no quedaban en silencio. Cuando la Biblia habla de clamor, generalmente está hablando de personas oprimidas, de dolor acumulado, de maldad que ya no es solo moralmente fea, sino destructiva para la vida humana. Es como si la ciudad hubiera llegado a un punto en el que el mal ya no era solo un pecado contra Dios, sino también una fábrica de sufrimiento entre las personas. Y eso es importante. Dios no ignora el sufrimiento humano. En la Biblia, cuando el clamor sube, Dios escucha. Ahora piensa en Lot viviendo allí, porque este tópico no es solo una acusación contra Sodoma. También es el contexto donde Lot intenta respirar. Imagínalo caminando por calles donde la gente se burla de lo sagrado. Imagínalo escuchando conversaciones que justifican la maldad. Imagínalo viendo cómo lo que él considera correcto allá es considerado ridículo. Y lo más peligroso, imagínalo sintiendo la presión de adaptarse para no ser señalado. Porque cuando una ciudad se vuelve así, el que quiere hacer lo correcto queda en minoría. Y la minoría siempre enfrenta dos tentaciones: callarse o ceder. La Biblia
sin inventar diálogos. Te hace entender que Sodoma era un ambiente tan pesado que Lot, cuando reciba visitantes en el futuro, va a insistir en que no duerman en la plaza. ¿Por qué? Porque él sabía lo que podía pasar. Y eso significa que la fama de Sodoma no era exageración, era real. La ciudad tenía un patrón de brutalidad contra el extranjero, contra el visitante, contra el vulnerable. Y aquí viene una verdad que duele, pero que es clave para el guión. Sodoma se acostumbró tanto al pecado que perdió el sentido del límite. Cuando una sociedad pierde el límite, entonces lo que antes se consideraba impensable se vuelve normal. Y cuando lo normal es lo impensable, el juicio ya está cerca, porque el corazón humano se endurece. La Biblia no describe cada escena cotidiana de Sodoma, pero te da suficientes señales para que tú la entiendas. Era una ciudad donde el mal no estaba escondido en una esquina, estaba en la calle, en la noche, en la puerta, en el grupo, en todos, como veremos después. Y esto es aterrador. Cuando el pecado se vuelve colectivo, el individuo siente que tiene permiso de hacer lo que jamás haría solo. Y por eso el texto bíblico habla con tanta seriedad. Porque Sodoma no es presentada como un caso aislado, sino como un símbolo. La advertencia de lo que pasa cuando la sociedad abandona el temor de Dios y convierte la corrupción en bandera. Ahora, no te pierdas el movimiento de la historia. Hasta aquí vimos un valle hermoso, una decisión humana y una ciudad moralmente enferma. Pero el relato todavía no ha mostrado el golpe que sacude a Lot de manera directa. Y ese golpe viene enseguida. Una guerra estalla, reyes atacan y Sodoma cae. Y ahí, por primera vez, Lot va a sentir en su propio cuerpo lo que significa estar dentro de una ciudad que camina hacia la ruina. Porque una cosa es escuchar la fama oscura de Sodoma, y otra cosa es ser arrastrado por sus consecuencias. En el próximo tópico, la llanura que parecía paraíso se convertirá en campo de batalla y Lot, sin buscarlo, será llevado cautivo. Y ahí la historia entra en una tensión total. 4. La guerra de los reyes. Sodoma cae y Lot es arrastrado con ella. Ahora la historia cambia de ritmo. Como cuando en una película el viento deja de soplar suave y de repente todo se pone tenso. Porque hasta aquí, Sodoma era una ciudad corrupta que seguía funcionando, comerciando, viviendo como si nada. Pero la Biblia nos muestra algo muy real. Cuando una ciudad está podrida por dentro, tarde o temprano se vuelve vulnerable por fuera. Y entonces llega un golpe que nadie esperaba. Una guerra. En Génesis 14, la Escritura abre una escena que parece grande, compleja, casi internacional. Se levantan reyes, alianzas, territorios. No es una pelea pequeña, son coaliciones militares. Y para que lo visualices, en ese tiempo un ejército no era como hoy, con tanques y aviones. Era gente a pie, carros, armas de bronce o hierro, lanzas, espadas, escudos, arcos. Marchaban por días. Cuando atacaban una ciudad, lo hacían con violencia, saqueo, captura de personas y bienes. La guerra no era solo política, era sufrimiento humano directo. La Biblia menciona que había un grupo de reyes del Oriente liderados por Kedorlaomer, que habían sometido a las ciudades de la llanura por años. Eso significa que Sodoma y sus vecinas, por un tiempo, pagaban tributo como un impuesto forzado, ganado, alimentos, bienes. Y llega un momento en que esas ciudades dicen, ya no, se rebelan. 12 años sirvieron, y al año 13 se rebelaron. Y aquí viene la consecuencia inevitable. Al año 14, los reyes dominantes regresan para aplastar la rebelión. Y cuando ellos regresan, no vienen a negociar, vienen a destruir. El texto bíblico describe su avance por regiones, golpeando pueblos y debilitando territorios. Eso era estrategia. Primero rompes defensas alrededor, luego entras al corazón.
y el corazón era la llanura donde estaban Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Bela, Zoar. Es decir, no fue solo Sodoma, fue toda una zona. Entonces imagina el pánico, rumores corriendo por el valle. Vienen los reyes del oriente, vienen con ejércitos, están arrasando todo. La gente que vivía de comercio y comodidad de pronto siente el terror. Se cierran puertas, se guardan bienes, se esconden familias, se preparan defensas improvisadas. Pero cuando un ejército fuerte llega, la ciudad rica suele convertirse en un objetivo muy fácil. Hay botín. Y aquí la Biblia muestra una escena casi irónica y trágica. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, pozos de brea. Era un terreno peligroso. Y cuando el rey de Sodoma y el rey de Gomorra salen a pelear, la batalla se vuelve un desastre. Algunos caen en esos pozos, otros huyen a los montes. O sea, no fue una resistencia heroica, fue una derrota caótica. ¿Y qué pasa cuando una ciudad pierde así? Pasa lo peor: saqueo y cautiverio. Los vencedores entran, toman todas las riquezas y todos los víveres. Se llevan comida, ganado, objetos valiosos. Y no solo eso, se llevan personas, porque en ese mundo los cautivos eran parte del botín, mano de obra, esclavitud, rescate. Y aquí viene el golpe directo para la historia de Sodoma. Tomaron también a Lot y sus bienes y se fueron. Esa frase es corta, pero pesa como piedra. Lot ya no es solo un hombre viviendo cerca de Sodoma o en Sodoma. Lot ahora es un cautivo, y esto muestra una verdad dura. Aunque tú no practiques todo lo malo de una ciudad, si tu vida está atada a ella, tú puedes sufrir las consecuencias de su caída. Imagina a Lot en medio del caos. Polvo en el aire, gritos, llanto, animales arrebatados, gente empujada, atada, arrastrada. Su esposa, sus hijas, sus siervos, todos en shock. Y el texto dice, porque él habitaba en Sodoma. Eso es como un sello. Esa elección lo alcanzó. Y entonces la escena cambia de lugar. Alguien logra escapar. Un fugitivo, un hombre que corre agotado, con miedo, buscando salvar su vida. Y llega a donde estaba Abraham. La Biblia lo presenta así. Vino uno de los que escaparon y lo contó a Abram, el hebreo. Esa noticia, dicha en voz temblorosa, debió sonar como un trueno en el corazón de Abraham. Lot fue tomado. El sobrino que él amaba, el muchacho que caminó con él, el familiar al que le dio la primera elección, ahora estaba en manos de un ejército invasor. Y aquí es donde tú ves la diferencia entre Abraham y Sodoma. Abraham no dice, bueno, él eligió eso. No se lava las manos. Abraham no se queda en seguridad. Abraham actúa. Y esto es clave porque conecta con el próximo tópico, el rescate. Pero antes de pasar al rescate, quédate con esta imagen final del tópico 4. Sodoma, la ciudad que parecía fuerte por su riqueza y su valle fértil, cayó rápido cuando la guerra llegó. Y Lot, que se había acercado por conveniencia, fue arrastrado por el desastre. La historia ya no es teoría, es vida, es pérdida, es peligro real. Y ahora viene lo siguiente, y es emocionante. Abraham va a levantar hombres, va a perseguir un ejército, y va a hacer algo que no parece de un pastor, sino de un guerrero con fe. En el próximo paso, verás cómo un hombre que camina con Dios se mueve con valentía para rescatar a su familia. Y cómo, incluso en medio de guerra, Dios sigue guiando el hilo de esta historia hacia un juicio mayor, pero también hacia misericordia. 5. Abraham rescata a Lot, una misión nocturna con valentía y fe. Ahora sí, la historia se pone intensa, porque aquí no estamos hablando de una idea espiritual bonita, sino de una decisión real, con riesgo real. Imagínate a Abraham recibiendo la noticia como un golpe en el pecho. Tomaron a Lot y se lo llevaron. Esa frase no solo significa que su sobrino estaba lejos,
Significa que estaba cautivo, en manos de un ejército, caminando bajo vigilancia, expuesto a violencia, a hambre, a humillación. Y Abraham entiende algo en un segundo. Si no actúa rápido puede ser demasiado tarde. Y aquí la Biblia no presenta a Abraham como un hombre que se queda paralizado. No. Abraham es un hombre de fe, sí, pero también es un hombre de acción cuando la vida lo exige. La Escritura dice que cuando Abraham oyó que su pariente estaba cautivo, armó a sus criados, 318, hombres nacidos en su casa, entrenados. Eso ya te muestra algo. Abraham no era un anciano débil vagando sin rumbo. Era un patriarca con estructura, con gente, con disciplina. Tenía hombres preparados para proteger su campamento, para defender su familia, para moverse cuando había peligro. Ahora piensa en lo que él está enfrentando. No está yendo contra ladrones sueltos, está yendo contra una coalición de reyes que acababa de vencer varias ciudades, un grupo que venía con experiencia militar. O sea, humanamente esto parece una locura, y sin embargo Abraham se levanta, pero no va solo. La Biblia menciona que él tenía aliados, Mamre, Escol y Aner. Eso es importante porque nos recuerda que en la vida real, incluso un hombre de Dios necesita alianzas correctas. Abraham no se aislaba, tenía relaciones, y cuando llega la crisis, esas relaciones se vuelven apoyo. Entonces, imagínalo, Abraham reuniendo a esos 318 hombres, preparando provisiones rápidas, ajustando correas, revisando armas, organizando el paso. Se habla poco, se actúa mucho. Hay urgencia, hay decisión, y el objetivo es claro: alcanzar a los reyes antes de que se pierdan demasiado lejos. La Escritura dice que Abraham los persiguió hasta Dan. Eso significa distancia, esfuerzo, resistencia. No era una caminata corta. En un mundo sin vehículos, perseguir a un ejército era ir al límite. Era seguir huellas, rastros de caravanas, polvo en el horizonte. Significa dormir poco, comer lo justo, mantenerse en silencio para no ser detectado. Y aquí viene uno de los momentos más cinematográficos del relato. Abraham ataca de noche. La Biblia dice que dividió sus fuerzas contra ellos y los hirió. Esa es táctica, eso es inteligencia. Él no se lanza como un toro ciego. Él planea. Divide a sus hombres. Ataca cuando el enemigo está menos preparado, en la oscuridad, cuando el campamento baja la guardia, cuando la confianza se vuelve descuido. Imagínate la escena: noche cerrada, el campamento enemigo con fogatas bajas, guardias cansados, gente durmiendo, botín acumulado. De repente se escucha movimiento en la oscuridad. Un grito, un choque de metal. Confusión. Los reyes invasores no esperan que un patriarca con unos cientos de hombres venga a atacarlos, y eso es clave. La sorpresa es un arma. La Biblia dice que Abraham los persiguió hasta Jobá, al norte de Damasco. O sea, no fue un golpe y ya. Fue un empuje continuo. Atacar, desordenar, perseguir, impedir que se reagrupen. Es la imagen de un rescate que se lucha paso a paso. Y entonces llega el punto que a Abraham le importa más que el botín: Lot. La Escritura lo dice con una claridad preciosa. Abraham hizo volver todas las cosas, y también a Lot, su pariente y sus bienes, y a las mujeres y a la gente. Eso significa que no solo liberó a Lot, liberó a muchos cautivos. No fue solo mi familia, fue un rescate que alcanzó a otros. Detente un segundo y piensa en el impacto. Lot, que salió cautivo, vuelve libre. Lot, que fue arrastrado por la caída de Sodoma, ahora es traído de vuelta por la valentía de Abraham. Y esta parte tiene un sabor fuerte. Dios usa a Abraham como instrumento de liberación, incluso para alguien que tomó una decisión imprudente. Pero ahora, justo cuando Abraham vuelve victorioso, la historia hace algo muy interesante. No celebra como celebraría un rey orgulloso. No.
La Biblia introduce una escena espiritual profunda, como si dijera, sí, hubo guerra, pero lo más importante aquí es quién recibe la gloria, porque Abraham regresa y salen a su encuentro dos figuras, el rey de Sodoma y un rey diferente, misterioso, santo, Melquisedec. Y ahí, la historia de Sodoma se cruza con una enseñanza enorme sobre el corazón de Abraham. Pero antes de entrar a Melquisedec, cierra este tópico con esta imagen en tu mente. Abraham, un hombre de fe, se convirtió por una noche en un rescatador de guerra. No por ambición, no por riqueza, sino por amor y responsabilidad. Él arriesga su vida por su pariente. Y en la oscuridad, su valentía se convierte en el puente que trae libertad. Y ahora viene lo más delicado. Después de rescatar, Abraham tendrá que escoger qué hacer con la victoria. Porque el peligro no siempre está solo en la derrota. A veces, el peligro aparece justo después del triunfo, cuando la tentación de enriquecerse, de negociar con Sodoma, de aprovechar el momento, toca la puerta. En el próximo tópico veremos dos ofertas, dos caminos y cómo Abraham decide no recibir nada que huela a Sodoma. Si lo que estás escuchando te está haciendo reflexionar, dale like ahora para que este mensaje llegue a más personas que también necesitan una salida. Y aprovecha, escribe en los comentarios "salgo" si hoy decides dejar atrás lo que te está apagando y caminar hacia Dios. 6. Melquisedec y el rey de Sodoma. Dos ofertas, dos caminos. Ahora imagina el regreso, después de la noche de persecución, del ataque sorpresa, del caos en el campamento enemigo. Vuelve la calma, pero no una calma suave. Es esa calma pesada que llega después de una batalla. Polvo pegado a la piel, brazos cansados, miradas alertas, gente intentando entender lo que acaba de pasar. Abraham regresa con Lot libre, con los cautivos rescatados, con bienes recuperados. Y aquí viene una verdad humana. Cuando alguien gana una victoria grande, enseguida llegan las ofertas. Y no siempre son ofertas malas a simple vista. A veces son oportunidades que parecen razonables, pero que por dentro traen una trampa. La Biblia te lleva a un lugar específico, el Valle de Sabe, también llamado el Valle del Rey. Era un punto de encuentro, un lugar donde se recibía a alguien que volvía de guerra. Y allí salen a encontrar a Abraham dos figuras que representan dos mundos. Por un lado aparece el rey de Sodoma, y tú ya sabes lo que Sodoma significa en esta historia. Una ciudad rica, seductora por fuera, corrompida por dentro. Su rey representa ese sistema, esa mentalidad, esa cultura. No lo veas solo como un hombre con corona. Míralo como la voz de Sodoma hablando. Pero antes de que el rey de Sodoma se adueñe del momento, aparece alguien inesperado, alguien que la Biblia menciona de forma breve, pero con un peso espiritual enorme, Melquisedec. Y aquí, la escena cambia de tono. Melquisedec no llega con botín ni con promesas políticas. Llega con algo simple, pero profundamente simbólico: pan y vino. En el mundo antiguo, eso era hospitalidad, descanso, restauración. Imagínalo, hombres agotados, sedientos, hambrientos. Y aparece este rey sacerdote trayendo alimento. Es como si la Escritura dijera: antes de hablar de riquezas, habla de provisión. Antes de hablar de negocios, habla de Dios. La Biblia lo presenta así: Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Eso ya es impresionante, porque Abraham está en Canaán, rodeado de pueblos con muchos dioses falsos, y de repente aparece un hombre que sirve al Dios Altísimo. No es un idólatra, no es un adorador de ídolos. Es un sacerdote del Dios verdadero. Y Melquisedec hace algo clave: bendice a Abraham, y al bendecirlo, no lo exalta a él como héroe. Dice: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. O sea,
La victoria no se atribuye al músculo, ni a la táctica, ni a la suerte. Se atribuye a Dios. Melquisedec está colocando el corazón de Abraham en el lugar correcto, gratitud y dependencia. Y Abraham responde con un acto que muestra humildad, le da el diezmo de todo. Eso también importa. Abraham, que podría decir yo lo gané, reconoce que la victoria viene de Dios y honra a Dios a través de su sacerdote. Hasta aquí, el ambiente es limpio, espiritual, elevado. Pero ahora entra la otra voz, el rey de Sodoma. El rey de Sodoma le dice a Abraham algo que suena a primera vista razonable. Dame las personas y toma para ti los bienes. Entiende lo que eso significa. Abraham recuperó el botín que los invasores habían robado. El rey de Sodoma está proponiendo un trato. Quédate con lo material, devuélveme la gente. Puede sonar práctico, incluso justo. Y la tentación está ahí, porque Abraham podría enriquecerse muchísimo sin robar. Podría decir, es una recompensa por el riesgo. Yo merezco esto. Y en la lógica humana, muchos lo verían correcto. Pero aquí es donde Abraham muestra por qué es Abraham. Porque Abraham no es solo un estratega. Es un hombre que cuida su testimonio, su relación con Dios, su propósito. Abraham responde con una declaración fuerte, pública, clara. Dice que ha alzado su mano a Jehová, al Dios Altísimo, y que no tomará nada, ni un hilo, ni una correa de calzado, para que el rey de Sodoma no diga jamás, yo enriquecí a Abraham. Detente y siente lo que eso significa. Abraham está diciendo, yo no quiero deberle nada a Sodoma. Yo no quiero que mi prosperidad esté ligada a esta ciudad. Yo no quiero que el origen de mis bendiciones sea confundido. Porque Abraham entiende algo. Si recibes de Sodoma, Sodoma te cobra. Tal vez no con dinero. Te cobra con influencia, con reputación, con dependencia, con compromiso silencioso. Y Abraham corta ese lazo de raíz. Ahora, Abraham sí es justo. Menciona que sus jóvenes comieron y que sus aliados pueden tomar su parte. O sea, no es un fanático irracional, es un hombre íntegro, pero en lo personal, él decide yo no. Y aquí está la belleza del contraste. En el mismo capítulo se muestran dos escenas que parecen una lección divina. Melquisedec trae pan y vino, bendición, reconocimiento de Dios. El rey de Sodoma trae una oferta de riqueza con un trasfondo peligroso. Y Abraham escoge. Escoge a Dios. Escoge la honra. Escoge la libertad de no estar atado a la ciudad que camina hacia juicio. Y esto no es solo un detalle moral. Esto conecta directo con lo que viene después en la historia de Sodoma. Porque si Abraham hubiese aceptado la oferta, imagina el lazo. Abraham ligado económicamente a Sodoma. Abraham con intereses ahí. Abraham con compromisos. Pero la Biblia muestra que Abraham se mantiene separado. Y por eso, cuando llegue el momento del juicio, Abraham podrá interceder con autoridad moral, sin que su corazón esté mezclado. Entonces, este tópico termina con una imagen clara. Abraham en un valle, con el polvo aún en la ropa, con la victoria todavía caliente, teniendo que elegir qué tipo de hombre será después del triunfo. Y él elige no tocar nada que venga de Sodoma, para que quede claro que su vida, su provisión y su destino dependen del Dios Altísimo. Y ahora, el siguiente paso es inevitable. La historia nos va a mostrar que Dios no solo ve a Sodoma. Dios decide revelar a Abraham lo que está por hacer, porque el clamor de esa ciudad está subiendo y el tiempo de la paciencia está llegando a un límite. En el próximo tópico, entramos en una conversación sagrada. Dios y Abraham hablando del juicio y de la posibilidad de misericordia. 7. Dios revela su plan. El clamor contra Sodoma es demasiado grande.
Ahora la historia entra en una parte que se siente como si el cielo bajara a hablar con un hombre en la tierra. Porque hasta aquí vimos decisiones humanas, guerra, rescate, tentaciones. Pero ahora llega el momento en que la Biblia abre una puerta y te deja escuchar algo que normalmente no se escucha. Cómo Dios trata el pecado de una ciudad y cómo permite que un hombre justo entienda lo que viene. Y esto comienza de una manera muy íntima. Abraham está en su vida de campamento, como siempre, tiendas, rebaños, gente, rutina. Pero no es una rutina vacía. Abraham vive atento a Dios. Y en Génesis 18, la Escritura nos muestra una escena extraña y poderosa. Abraham está sentado a la puerta de su tienda, en el calor del día, y de pronto ve 3 varones que se acercan. No es un detalle pequeño. En el mundo antiguo, un viajero en el desierto podía estar exhausto, con la boca seca, con los pies rotos de caminar. Y Abraham hace lo que un hombre de fe hace: se mueve con hospitalidad, corre, se inclina, insiste, ofrece agua, descanso, pan. Abraham manda a Sara a preparar panes, ordena traer un becerro tierno, se sirve comida. La escena es sencilla, humana, pero la Biblia te deja entender que ahí hay algo más. Dios está presente en esa visita, y junto con él, mensajeros. Y en medio de esa conversación ocurre un anuncio imposible. Sara, ya anciana, tendrá un hijo, Isaac. La promesa se vuelve concreta, pero fíjate en esto. Justo después de reafirmar la promesa de vida, la historia gira hacia un anuncio de juicio, como si la Biblia te dijera: Dios no solo da promesas, también hace justicia. Los hombres se levantan y miran hacia Sodoma. Imagínalo, el horizonte, el valle, la ciudad al fondo. Abraham camina con ellos para despedirlos. Y ahí la Escritura abre un pensamiento divino que es impresionante. Dios decide compartir con Abraham lo que va a hacer. La Biblia dice algo así como: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y explica por qué. Porque Abraham será una nación grande, porque por él serán benditas las naciones, y porque Dios sabe que Abraham enseñará a su casa a guardar el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Esto es muy profundo. No es que Dios necesite contarle a Abraham, es que Dios lo trata como un amigo, como alguien que participa del corazón de Dios, como un hombre al que Dios confía su intención. Y eso nos muestra una verdad. Cuando tú caminas con Dios, Dios te forma también en su manera de ver el mundo, con misericordia, pero también con justicia. Y entonces viene la frase que cambia todo el destino de Sodoma. El clamor de Sodoma y de Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Detente aquí y siente el peso. La palabra clamor no es solo mala fama, no es chisme, no es rumor. En la Biblia, el clamor suele ser el grito del oprimido, el grito del herido, el grito del que fue pisoteado y no encontró justicia. Es como si la maldad de Sodoma no fuera solamente pecado privado, sino una máquina de injusticia que estaba produciendo dolor real. Y cuando Dios dice que el pecado se agravó en extremo, te está diciendo que llegó a un punto crítico. Como cuando una herida se infecta y ya no se puede ignorar. Como cuando una sociedad cruza una línea moral donde ya no hay freno, ya no hay vergüenza, ya no hay arrepentimiento. Entonces Dios dice: descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Esto no significa que Dios no sabe como un humano. La Biblia lo expresa así para mostrarte justicia perfecta. Dios no juzga por impulso. Dios juzga con verdad. Es como si estuviera diciendo: el juicio no será capricho, será justo, confirmado, real. Dios muestra paciencia y exactitud. Y aquí la historia se vuelve aún más tensa porque tú, como espectador, ya sabes una cosa. Lot está allí. Lot vive en Sodoma. Su familia está allí, sus hijas están allí, sus relaciones están allí.
Entonces, cuando Dios habla del clamor y del pecado agravado, el corazón de Abraham no puede quedarse frío. Abraham piensa en Lot, piensa en gente que podría morir, piensa en una ciudad que merece juicio, pero también en la posibilidad de que haya justos. Y aquí aparece una de las escenas más hermosas de toda la Biblia, la intercesión que viene en el próximo tópico. Pero antes de pasar a eso, entiende lo que este punto está construyendo. 1. Dios está revelando que el problema de Sodoma no es pequeño. 2. Dios está revelando que el juicio no llega por sorpresa, llega cuando el mal se hace insoportable. 3. Dios está revelando que Abraham, como hombre de fe, no solo recibirá promesas, también será probado en su compasión y su sentido de justicia. Ahora imagina el silencio después de esas palabras. Abraham caminando con ellos, sintiendo el aire pesado, mirando hacia el valle donde, años atrás, Lot se fue seducido por lo verde, y ahora ese mismo valle, que parecía un paraíso, está marcado por una sentencia. Y lo más fuerte es esto: Sodoma seguía funcionando. La gente seguía comiendo, comprando, hablando, negociando, como si nada. Pero en el cielo, el clamor ya había llegado. Y cuando el clamor llega a Dios, el tiempo empieza a contarse de otra manera. Este tópico termina como un tambor antes de la batalla final. Dios ya habló. El diagnóstico está dado. La visita se encamina hacia Sodoma. Y Abraham queda en un punto decisivo. ¿Qué hará con esta información? Y ahí, justo ahí, empieza el siguiente paso. Abraham se acerca a Dios y hace una pregunta que atraviesa siglos, porque toca el corazón de la justicia divina. ¿Destruirás también al justo con el impío? 8. La intercesión de Abraham. ¿Destruirás al justo con el impío? Ahora imagina el momento exacto en que Abraham se queda quieto, como si el mundo se hubiese detenido por un segundo. Los visitantes ya han mirado hacia Sodoma. La conversación ya dejó caer esa frase pesada. El clamor, el pecado, se ha agravado en extremo. Y en ese instante, Abraham no responde como un curioso que quiere saber qué va a pasar. Responde como un hombre que conoce a Dios y que al mismo tiempo conoce la fragilidad humana. Porque si tú lo piensas, Abraham tiene motivos para quedarse en silencio. Él podría decir: bueno, Dios es Dios, Él sabe. Pero no, Abraham se mueve hacia adelante. La Biblia lo dice con una sencillez poderosa: y se quedó Abraham aún delante de Jehová. Esa línea es preciosa, es como decir: Abraham no se fue, Abraham se quedó, Abraham se plantó ahí. Y lo que viene después no es rebeldía, no es falta de respeto, es intercesión, es un corazón que entiende la justicia, pero que también suplica misericordia. Abraham está a punto de hacer una de las preguntas más grandes de toda la Escritura. ¿Destruirás también al justo con el impío? Detente y escucha la profundidad. Abraham no está defendiendo a Sodoma como ciudad. No está justificando el pecado. Él está preguntando por los justos que podrían estar allí. En otras palabras: Señor, yo sé que la ciudad es mala, pero ¿vas a arrasar también a los que no participan de esa maldad? Esta pregunta toca un tema universal. ¿Qué pasa cuando el mal se vuelve colectivo? ¿Qué pasa con los pocos que aún intentan hacer lo correcto? Y Abraham sigue como si estuviera hablando con un rey santo, pero al mismo tiempo con un Dios cercano. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás y no perdonarás al lugar por amor a los 50. Aquí hay dos cosas que Abraham está mostrando sin decirlo directamente. 1. Él cree que Dios es justo. 2. Él cree que Dios puede perdonar. Y lo impresionante es la respuesta de Dios. Dios no se ofende, Dios no lo corta, Dios responde con calma, con claridad. Si hallare en Sodoma 50 justos, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. ¿Te das cuenta? Dios muestra que su corazón no es destruir por destruir. Su corazón es justo, sí,
pero también es capaz de preservar por causa de los justos. Ahora, Abraham siente el suelo temblar bajo sus pies, no por miedo, sino por reverencia. Y dice algo que muestra humildad. He aquí que ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Abraham no se cree superior. Él sabe quién es, sabe que está hablando con Dios, y aún así se atreve a seguir, porque hay vidas en juego. Entonces Abraham baja el número poco a poco. Y esto no es un regateo, como en un mercado, como si Abraham quisiera ganarle a Dios. No, es una intercesión progresiva, una súplica en escalones, como quien va acercándose con cuidado. ¿Y si faltan 5 para 50? ¿Y si hay 45? Y Dios responde: no la destruiré si hallo allí 45. Luego Abraham baja a 40, y Dios dice que no destruirá por amor a 40. Baja a 30, y Dios responde igual. Baja a 20, y Dios promete lo mismo. Y cada vez que Abraham habla, lo hace con reverencia. No se enoje ahora, mi Señor. Permíteme hablar. Es un hombre consciente de que está pisando terreno sagrado. Abraham no está exigiendo, está suplicando. Y entonces llega el último escalón, el más tenso, el que deja la escena con una pregunta abierta. No se enoje ahora, mi Señor. Hablaré solamente esta vez. Quizás se hallarán allí 10. 10, solo 10. En una ciudad entera, ¿habría 10 justos? Abraham llega a lo mínimo que su corazón puede sostener sin temblar, porque si ni siquiera hay 10, entonces la corrupción es total. Y Dios responde: no la destruiré por amor a los 10. Y aquí la escena termina de una forma muy sobria. Dios se va, y Abraham vuelve a su lugar. No hay música de fondo, no hay aplausos, hay silencio, porque ahora la historia se sostiene sobre una pregunta que pesa más que una montaña. ¿Habrá 10 justos en Sodoma? Y tú, como espectador, sabes que Lot está ahí, pero también sabes que Lot parece aislado, rodeado por una cultura terrible. Entonces ese 10 se siente como una cuerda fina. ¿Será suficiente? ¿Existirá? Este tópico es poderoso porque te muestra el carácter de Dios y también el papel de un hombre de fe. Dios no es injusto. Dios escucha intercesión. Dios está dispuesto a perdonar por amor a los justos. Y Abraham, en vez de alegrarse por el juicio, se duele por las vidas. Ahora, lo que viene es inevitable. Los 2 mensajeros bajan hacia Sodoma para comprobar, para ejecutar lo que corresponde, para separar lo que se puede salvar de lo que ya está condenado. Y aquí es donde todo se vuelve aún más dramático, porque el juicio ya fue anunciado, pero la misericordia todavía está buscando a quien rescatar. En el próximo tópico veremos la llegada de los mensajeros a Sodoma, a la puerta de la ciudad, y veremos a Lot en una escena que revela, sin discusión, cómo era Sodoma por dentro. 9. Los 2 mensajeros llegan a Sodoma. Hospitalidad contra brutalidad. Ahora la historia baja del monte al valle, del diálogo sagrado con Abraham, a las calles reales de Sodoma. Y aquí es donde la Biblia deja de hablar en general y te muestra una escena concreta, con rostros, con puerta, con casa, con tensión. Porque una cosa es escuchar que el clamor sube y que el pecado se agravó. Y otra cosa es ver cómo vive una ciudad cuando cae la noche. La Escritura dice que los 2 ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde. Imagínate esa hora. El sol bajando, sombras largas, el aire cambiando, la ciudad entrando en su ritmo nocturno. En una cultura antigua, el atardecer no era solo bonito, era un momento decisivo. La gente buscaba techo, seguridad, una casa. Dormir en la plaza podía ser peligroso, especialmente para extranjeros. Y la Biblia, con una precisión tremenda, te muestra que en Sodoma esa peligrosidad no era teoría, era una amenaza real. Y ahí aparece Lot. Lot está sentado a la puerta de Sodoma. Recuerda lo que eso significa.
La puerta era un lugar de reunión, de decisiones, de justicia, de conversaciones públicas. Lot no está escondido en una esquina. Él está en el lugar donde se ve y se sabe todo. Puede ser que esté ahí por costumbre, por función, por posición social, pero también puede ser que esté ahí porque, viviendo en Sodoma, aprendió a estar alerta, como quien vigila, como quien sabe que la noche puede traer problemas. Y cuando Lot ve a esos dos varones, reacciona de inmediato. La Biblia dice que se levantó a recibirlos, se inclinó con el rostro a tierra y les insistió: «Señores míos, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies». Esto es hospitalidad bíblica, hospitalidad del desierto, ofrecer agua, reposo, pan. Lot no sabe en ese momento toda la magnitud del asunto, pero sí sabe algo. Estos hombres no pueden quedarse afuera. Y aquí viene un detalle que muestra la resistencia de los visitantes. Ellos responden: «No, que en la plaza nos quedaremos esta noche». Y es como si el texto estuviera tensando una cuerda, porque Lot sabe lo que eso significa. No porque sea paranoico, sino porque conoce la ciudad. Sabe lo que pasa con el extranjero. Sabe lo que hacen las multitudes cuando nadie los frena. Entonces, la Biblia dice que Lot porfió con ellos grandemente, o sea, insistió con fuerza. No fue una invitación suave, fue casi una súplica: «Por favor, vengan conmigo». Y al final los ángeles aceptan y entran en su casa. Ahora imagina la escena dentro del hogar. Lot prepara una comida. El texto menciona pan sin levadura. Esa mención te sitúa en una cocina rápida, de urgencia, de gente que no está planeando una cena larga, sino que está actuando con prisa, como quien quiere cerrar la puerta pronto. Es una mesa sencilla, pero con cuidado. Lot está haciendo lo correcto: proteger al visitante, ofrecer techo, cumplir la dignidad humana de la hospitalidad. Y aquí el contraste se vuelve brutal. La Biblia dice: «Pero antes que se acostasen», o sea, todavía ni termina la noche, ni siquiera llegan al descanso. Antes de que se acuesten, el mal aparece, y no aparece como un individuo aislado, sino como un cuerpo entero. La escritura es muy clara: rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Siente esa frase: todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo. Eso no describe una excepción, describe una cultura. Describe una ciudad donde el pecado no es vergüenza y donde la violencia se vuelve normal, incluso colectiva. Imagínalo visualmente: pasos en la calle, murmullos, risas, voces elevándose, sombras acumulándose alrededor de la casa, la puerta temblando bajo golpes, gente agolpada, empujando, exigiendo. La noche de Sodoma no trae descanso, trae amenaza. Y entonces gritan a Lot: «¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos». El texto bíblico no deja dudas sobre la intención. Es una amenaza sexual violenta, un abuso colectivo, una humillación del extranjero. Es exactamente el tipo de maldad que genera clamor. Lot sale a la puerta, cierra tras sí y suplica. Aquí se nota algo. Lot, a pesar de vivir allí, entiende que lo que están haciendo es perverso. Les dice: «No hagáis tal maldad». Y en su desesperación, Lot propone algo terrible con sus hijas. Y no lo justifico, la Biblia tampoco lo justifica, lo narra mostrando el nivel de presión y el caos moral de esa situación. Lot está intentando evitar lo peor, pero está atrapado en una ciudad donde el mal ya no escucha razón. Y la multitud responde con arrogancia: «Quita allá. Este vino a habitar como extranjero y habrá de erigirse en juez». En otras palabras, tú no nos vas a decir qué está bien y qué está mal. Es el rechazo total a cualquier límite moral. Y luego el texto dice que se acercaron para romper la puerta. O sea, ya no es solo palabra,
es acción. La violencia está a segundos de estallar. Y ahí ocurre algo que confirma quiénes son realmente los visitantes. Los ángeles extienden la mano, meten a Lot en casa y cierran la puerta. Es un movimiento rápido, casi como un rescate, y luego hieren a los hombres con ceguera, de modo que se cansaban buscando la puerta. Imagínate ese caos, gente desorientada, rabia, confusión, chocando unos con otros, el deseo ciego volviéndose literalmente ceguera. Y aún así, el texto muestra que persistían, se fatigaban buscando la puerta. Eso te enseña el nivel de obstinación. Ahora, aquí está el punto central del tópico 9. La escena revela a Sodoma sin discusión. No es una acusación abstracta, es una demostración. La ciudad no está cayendo lentamente, ya está caída. La violencia no está escondida, está en masa, en público. El desprecio por el bien no está en minoría, está en todo el pueblo. Y en medio de ese abismo, Dios está haciendo algo. Está marcando una diferencia entre hospitalidad y brutalidad, entre el hogar que intenta proteger y la calle que intenta destruir. Y también está mostrando que Lot, aunque mezclado y presionado, todavía puede ser rescatado. Pero el tiempo se acabó, porque después de este episodio, los ángeles ya no están visitando. Ahora van a hablar claro. Esto se va a destruir. Sal, saca a los tuyos. No queda tiempo. Este tópico termina con la puerta cerrada, la noche cargada, y el mensaje implícito gritando sin palabras. Si en Sodoma ni siquiera hay respeto por el visitante, ni temor de Dios, ni límite alguno, entonces el juicio que Abraham oyó no era una posibilidad, era una certeza. Y ahora viene el siguiente paso, el más urgente. La misericordia tiene que moverse rápido. Los ángeles van a decirle a Lot lo que está por pasar, y Lot tendrá que escoger entre obedecer o quedarse atrapado. En el próximo tópico, la historia entra en cuenta regresiva. Advertencia, incredulidad y la mano de Dios sacando a Lot antes de que el fuego caiga. 10. La misericordia en medio del juicio. Lot recibe la advertencia y la salida. Ahora, después de esa noche que parece una pesadilla, la casa rodeada, la puerta a punto de caer, la multitud cegada, la historia entra en su momento más urgente, porque aquí ya no hay quizás, ya no hay veremos mañana. La Biblia muestra que cuando Dios decide juzgar, también abre una puerta de escape, pero esa puerta no queda abierta para siempre. Imagínate a Lot dentro de su casa, respirando rápido, con el corazón golpeándole el pecho. Afuera, la ciudad todavía está en caos, pero ahora la amenaza principal ya no es la turba, es el juicio que viene del cielo. Y entonces los dos mensajeros hablan con una claridad que no deja espacio a dudas. Le preguntan a Lot algo directo, casi como una alarma. ¿Tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Es como si te dijeran, Lot, no pienses solo en ti, piensa en todos los tuyos, piensa en quienes amas, piensa en lo que está atado a tu vida aquí. Y luego viene la frase que confirma lo inevitable, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. ¿Ves? Esto conecta directamente con lo que Dios le había dicho a Abraham. El clamor, el pecado agravado. Aquí ya no es conversación teológica, aquí es ejecución. Y lo primero que hace Lot es correr a avisar. La Biblia dice que Lot salió y habló con sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas. O sea, sus hijas ya estaban comprometidas, había planes de boda, había futuro imaginado. Lot les dice, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero aquí aparece uno de los detalles más duros de toda la historia. Ellos no le creen. La Escritura dice que les parecía
como que se burlaba, como si fuera un chiste, una exageración, una paranoia. Imagínate lo que eso significa emocionalmente. Lot hablando con urgencia, con los ojos abiertos, con la voz quebrada, y ellos sonriendo, diciendo en su interior, sí, claro, mañana seguimos. Y esto revela cómo estaba Sodoma por dentro, una ciudad tan acostumbrada a la maldad que la advertencia de Dios suena ridícula. Cuando el corazón se endurece, ya no distingue lo santo de lo absurdo, y esa incredulidad va a costar caro. Ahora llega la madrugada, y aquí la Biblia acelera el ritmo como una cuenta regresiva. El texto dice que al rayar el alba, los ángeles apremiaban a Lot. O sea, lo urgían, lo empujaban a moverse. Le dicen, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y aquí viene algo que, si lo piensas, es profundamente humano. Lot tarda. La Escritura lo dice sin maquillaje. Y deteniéndose él, Lot se detiene. Lot duda. Lot se atrasa. Lot, que ya vio el mal de la ciudad, que ya escuchó la sentencia, que ya vivió una noche terrible, aún así se queda paralizado. ¿Por qué? Porque salir no es solo caminar hacia afuera. Salir es dejar atrás casa, bienes, recuerdos, planes, rutinas. Es abandonar lo conocido, y aunque Sodoma era oscura, era su vida. Eso muestra una verdad fuerte. A veces, el juicio de Dios no solo enfrenta la maldad de la ciudad, también enfrenta el apego del corazón. Y entonces la Biblia te muestra una misericordia impresionante. No dice, como Lot tardó, lo dejaron. No. Dice que los ángeles tomaron su mano y la mano de su mujer y las manos de sus 2 hijas y los sacaron. Y el texto añade la razón, según la misericordia de Jehová para con él. Esa frase es oro, porque aquí ves que Dios no se deleita en perder a alguien. Dios, incluso cuando juzga, extiende misericordia. Lot no estaba corriendo como un héroe. Lot estaba dudando como un hombre asustado, y aún así Dios lo saca. Ahora imagina la escena, los ángeles literalmente guiándolos, casi arrastrándolos fuera de la ciudad, mientras la mañana empieza a iluminar calles que están a horas de desaparecer. Y una vez fuera, les dan una orden clara, simple, directa. Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Esta orden tiene 3 partes, como una instrucción de emergencia. 1. Escapa por tu vida, esto es serio. 2. No mires atrás, no te quedes atrapado emocionalmente. 3. No te detengas, no negocies con el tiempo. Pero aquí, Lot vuelve a mostrar humanidad. Él teme, dice en esencia, no podré llegar al monte, me alcanzará el mal y moriré. Y entonces pide algo. Pide huir a una ciudad pequeña, cercana, llamada Zoar. ¿No es ella pequeña? Allí salvaré mi vida. Y lo impresionante es que Dios concede esa petición. Los ángeles le dicen, he aquí, he recibido también tu súplica. No destruiré la ciudad de que has hablado. Apresúrate a escapar allí, porque no podré hacer nada hasta que hayas llegado. ¿Te das cuenta del detalle? El juicio espera la salida del rescatado, no porque Dios sea lento, sino porque Dios está mostrando que su justicia no borra su misericordia. Lot tiene una ventana y Dios la sostiene, pero le dice, apresúrate. O sea, no lo uses como excusa para tardar más. Y entonces la familia corre, ya no es charla, ya no es discusión, es carrera. Es polvo en los pies, respiración agitada, el corazón latiendo fuerte. La Biblia no describe cada paso, pero tú puedes imaginarlo. Lot mirando el camino, su esposa con miedo, sus hijas temblando. Están dejando atrás su casa, sus vecinos, su ciudad. Están dejando atrás lo que parecía seguro, para abrazar una salvación que en ese momento se siente incierta. Y así termina este tópico. Con Lot fuera de Sodoma, advertido, sostenido por la misericordia y con la orden aún resonando en el aire, no mires atrás,
No te detengas, escapa por tu vida, porque lo que viene en el siguiente paso ya no tiene vuelta atrás. El fuego y el azufre caerán, la llanura será consumida y una decisión aparentemente pequeña marcará para siempre la historia. Mirar atrás. En el próximo tópico veremos la huida final, el mandato que se rompe y cómo la justicia cae mientras la misericordia intenta salvar hasta el último instante. Antes de seguir, haz algo rápido. Comparte este video con alguien que esté viviendo una lucha silenciosa y necesite escuchar que todavía hay esperanza. Y si quieres la segunda parte con más detalles y aplicaciones para la vida real, comenta "Quiero más" para saber que estás aquí. 11. Huir sin mirar atrás, la salida hacia Zoar y la prueba final. Ahora sí, entramos en esa parte de la historia donde todo se siente como una carrera contra el tiempo. Porque ya no es una advertencia general, ya no es una conversación larga con Abraham. Aquí es huir o morir, así de directo. Y por eso este tramo es tan impactante, no solo por lo que sucede afuera, sino por lo que revela adentro, en el corazón. Lot, su esposa y sus 2 hijas ya están fuera de la ciudad, pero todavía están en la zona de peligro. La llanura. Aún pueden ver el perfil de Sodoma detrás. Aún pueden escuchar el eco de la noche anterior. Aún sienten esa mezcla de miedo y confusión que te deja una situación traumática. Y ahí, en medio de esa tensión, Dios les da una orden que suena simple, pero que en realidad es una prueba espiritual y emocional. Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Esta orden no es un capricho, no es Dios queriendo controlar, es misericordia pura, porque mirar atrás en ese momento no era solo un gesto, era detenerse, era dudar, era volver a conectar el corazón con lo que debía quedar atrás. Y en una emergencia, dudar puede matar. Lot ya había pedido ir a Zoar, esa ciudad pequeña, más cerca que las montañas. Los mensajeros se lo concedieron, pero le dejaron claro algo: apresúrate. No era un paseo, era una evacuación. Entonces imagínate el camino hacia Zoar. No era una carretera pavimentada, era polvo, piedras, terreno irregular. El sol empezaba a subir. La mañana estaba clara, pero el ambiente era pesado, como si el aire supiera lo que va a pasar. Lot camina rápido, casi corriendo, mirando adelante. Sus hijas van detrás, con miedo en los ojos, sin entender cómo una ciudad puede desaparecer en cuestión de horas. Y su esposa camina con el cuerpo hacia adelante, pero con el corazón tirando hacia atrás. Y aquí está la parte que muchas veces la gente no se imagina. Ella estaba dejando su vida entera: casa, vecinos, rutinas, objetos, recuerdos, quizá amistades, quizá la sensación de pertenecer a un lugar, aunque fuese malo. Sodoma no era solo pecado, para ella también era historia personal, era hogar, era mundo conocido. Por eso esta orden, no mires atrás, es tan profunda. Porque en la Biblia mirar atrás muchas veces no es solo un movimiento de cuello, es un movimiento del alma. Y la Escritura lo narra con una sobriedad que duele. Mientras van huyendo, la mujer de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal. La Biblia no te da un discurso largo explicando el por qué. Te lo muestra y te deja sentir el peso. ¿Qué pasó en ese instante? Ella desobedeció la orden directa en el momento más crítico. Y esa desobediencia la fijó en el pasado, literalmente. Quedó inmóvil, convertida en una señal. Ahora es importante entender lo que está en el texto. No dice que ella se tropezó o que no pudo evitarlo. Dice que miró atrás. Fue una elección. Quizá fue un segundo, pero fue el segundo equivocado. Y esto convierte su historia en una advertencia viva. Cuando Dios te está sacando de algo que va a ser juzgado, no puedes caminar con el cuerpo hacia la salvación y el corazón hacia lo que se quema. Y mientras eso pasa, Lot sigue adelante. Él quizá ni entiende en el momento lo que ocurre detrás. Quizá escucha un silencio raro,
mira de reojo y ya no la ve. Pero el texto no se detiene en los detalles emocionales ahí. La Biblia va con urgencia hacia el punto final. Lot debe llegar a Zoar antes de que el juicio caiga. La Escritura dice algo muy concreto. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Esa frase es como un reloj exacto, como si la Biblia estuviera diciendo: esto pasó en el último minuto, llegó justo a tiempo. El juicio estaba retenido hasta que Lot estuviera a salvo, y ahora la puerta se cierra. Y ahí entiendes que la huida no era solo física, era espiritual. Era la diferencia entre obedecer la voz de Dios o quedarse pegado a lo que Dios había condenado. Entonces, este tópico termina con dos imágenes que chocan entre sí. 1. Zoar, esa ciudad pequeña que se vuelve refugio por misericordia. Lot entrando con el sol subiendo, respirando como quien se salva por poco. 2. La llanura detrás, donde una estatua de sal queda como señal silenciosa. Una vida que no logró soltar el pasado. Y esto te deja con una tensión enorme porque ahora ya no hay negociación. Lot está dentro de Zoar. La mañana ya está completa. Y el juicio que Sodoma ignoró, que los yernos se rieron, que la ciudad quiso aplastar, está a punto de caer del cielo. En el próximo tópico verás el momento que la Biblia describe de manera estremecedora. Fuego y azufre, ciudades consumidas, humo subiendo como horno, y Abraham, desde lejos, mirando el resultado. 12. Fuego y azufre. Sodoma se convierte en memoria de ceniza. Ahora sí, llega el momento que convierte a Sodoma en un nombre que atraviesa siglos. Y lo más fuerte es que la Biblia lo cuenta sin dramatizar con palabras humanas. No necesita exagerar, lo dice de forma directa, como quien relata un hecho irreversible. El juicio cayó. Pero antes de que caiga, imagínate la escena completa para que la veas con claridad. Lot acaba de entrar en Zoar. El texto marca el tiempo como si fuera un reloj. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. O sea, la mañana ya está encendida. La gente en la llanura probablemente está empezando su día. Algunos se levantan, otros salen a sus tareas, otros abren puertas, otros preparan comida. Y aquí está lo escalofriante. Sodoma, por dentro, sigue como si nada. Esa es una de las marcas del juicio bíblico. Muchas veces, antes del golpe, la vida parece normal. Los hombres de Sodoma ya habían mostrado su brutalidad en la noche. Habían sido cegados. Y aún así, no se humillaron, no se arrepintieron, no cambiaron. La ciudad estaba en un estado de dureza total. Y cuando una sociedad llega al punto de ver señales y aún así seguir igual, entonces la paciencia llega a su límite. Entonces la Escritura declara lo que ocurre. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Esa frase es tremenda. No dice cayó un accidente. No dice hubo un desastre. Dice Jehová hizo llover y menciona azufre y fuego. En otras palabras, el juicio no vino desde la tierra hacia el cielo, vino del cielo hacia la tierra, y eso coloca el evento en el marco de la justicia divina. Ahora, para visualizarlo sin inventar cosas fuera de lo que la Biblia dice, imagina algo así. El cielo cambia, el aire se vuelve pesado, el horizonte se oscurece, y de pronto cae fuego. No como una fogata controlada, sino como un derrumbe ardiente que nadie puede detener. Y con el fuego, el azufre. Un elemento asociado a un olor fuerte, a combustión agresiva. Y las ciudades de la llanura, con todo su orgullo y seguridad, empiezan a colapsar. La Biblia continúa. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Fíjate, no fue solo Sodoma, fue toda aquella llanura. Fue un juicio amplio, completo, como si la corrupción hubiera contaminado todo el sistema.
Y el texto añade el fruto de la tierra para mostrar que aquello que parecía el valle más fértil, el lugar más seguro, el paraíso que sedujo a Lot, quedó arrasado. Aquí hay una ironía dura. Lot eligió ese valle por su abundancia, por lo bien regado, por lo próspero, pero el juicio lo deja estéril. Lo que prometía vida termina en ruina. Ahora piensa en Lot dentro de Zoar. Él está vivo, pero no está celebrando. Él está a salvo, pero debe estar temblando, porque mientras él respira, detrás de él el mundo que conocía se está consumiendo, y la herida de su esposa ya está marcada. Ella no llegó, ella quedó atrás, y lo que cae sobre Sodoma confirma que la orden de no mirar atrás no era exageración. Y aquí entra otra imagen bíblica poderosa, el humo. La Escritura muestra que lo que quedó no fue solo silencio, sino una señal visible en el cielo. Más adelante, la Biblia describe que Abraham vio humo como humo de horno, es decir, la llanura quedó como un gran lugar de combustión, como si un horno gigante estuviera encendido en el valle. Es fácil imaginar la escena, columnas de humo subiendo, el aire turbio, el sol opacado por ceniza, el olor penetrante. Una llanura que antes era verde, ahora convertida en desolación. Y aquí la historia te deja una enseñanza sin sermón. Sodoma no cayó por falta de advertencia, cayó después de señales, después de clamor, después de paciencia, después de intercesión. Pero la ciudad se negó a cambiar, y el juicio, cuando llega, es total. Este tópico también deja claro algo. Dios no estaba adivinando el nivel de maldad. Dios había dicho que el pecado era grave, que el clamor era grande, y la escena de la noche confirmó la realidad. La destrucción ahora es la consecuencia final de un camino largo de corrupción. Y entonces, para cerrar este tramo como lo haría un narrador frente a una audiencia madura, te lo digo así: Sodoma fue una ciudad que creyó que su riqueza y su placer la harían intocable. Pero cuando Dios trae justicia, ni la prosperidad, ni la fama, ni la posición geográfica sirven de refugio. El fuego no respeta murallas, el juicio no se compra con dinero, y la costumbre del pecado no sirve como escudo. Ahora, la historia no termina aquí, porque la Biblia siempre amarra los hilos. Después del juicio, aparece Abraham mirando desde lejos, y también aparece Lot, cargando el peso de haber salido, pero no haber salido completo. En el próximo tópico, verás esa escena silenciosa y tremenda. Abraham mirando el valle, el humo subiendo, y entendiendo que Dios fue justo, y al mismo tiempo misericordioso, al rescatar a Lot. 13. Abraham mira desde lejos, humo como de horno y silencio en el valle. Ahora imagina a Abraham en la madrugada. Él no está dentro de la llanura, no está corriendo como Lot. Abraham está lejos, pero no está desconectado, porque su corazón estuvo metido en esta historia desde el momento en que intercedió. Y aquí la Biblia te muestra algo muy humano. Cuando tú oras por algo con sinceridad, aunque estés lejos, tu alma queda atenta. Abraham habló con Dios sobre Sodoma, bajó hasta 10, preguntó por los justos, suplicó con reverencia. Así que, al día siguiente, no es raro que Abraham haga lo que hace, levantarse temprano y mirar. La Escritura dice que Abraham se levantó de mañana y fue al lugar donde había estado delante de Jehová. Eso es importante. No fue un paseo sin sentido. Fue al sitio donde había conversado con Dios, como si necesitara estar ahí, en ese punto, para enfrentar lo que iba a ver. Y entonces mira hacia Sodoma y Gomorra, hacia toda la tierra de la llanura. Y lo que ve no es una ciudad, no ve movimiento, no ve vida. Ve una señal que corta el corazón. Y miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Detente y visualiza esa imagen. Humo de horno. No es una nubecita ligera, es una columna pesada, densa, constante,
como si el valle entero se hubiese convertido en un lugar de combustión. En el mundo antiguo, un horno grande era símbolo de calor intenso, de fuego concentrado, de algo que consume. Así era la llanura, consumida. Y Abraham lo ve desde lejos. Ahora piensa en el silencio, porque cuando la Biblia describe humo, también describe ausencia, donde antes había voces, mercados, puertas, conversaciones, orgullos, ahora solo hay humo. Esa es la parte que impacta. No necesitas ver cuerpos ni ruinas detalladas para sentir el peso. El humo ya cuenta la historia, y Abraham, al ver eso, entiende varias cosas al mismo tiempo. Primero, entiende que el juicio fue real, no fue una advertencia vacía. Segundo, entiende que la maldad de Sodoma era tan profunda que el juicio llegó hasta el final. Tercero, y esto es muy importante, entiende que la pregunta de ¿habrá 10 justos? Tenía una respuesta dolorosa. Porque si hubiera habido 10, Dios había dicho que no destruiría, pero el humo está ahí. Ahora, esto no significa que Abraham se alegró. La Biblia no lo presenta celebrando. Es una escena sobria, pesada, de alguien que contempla la justicia de Dios y tiembla en silencio. Abraham sabía que Dios es justo, pero ver el resultado de esa justicia no es entretenimiento. Es solemnidad. Y aquí viene un detalle que amarra toda la historia con misericordia. La Escritura dice algo que parece pequeño, pero es gigantesco. Y aconteció que cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot. Mira qué frase. Dios se acordó de Abraham. Eso no significa que Dios se había olvidado como un humano. Significa que Dios actuó en favor de la relación, en favor de la intercesión, en favor del pacto. Abraham oró, y aunque Sodoma no fue perdonada por falta de justos, Lot fue rescatado. La oración de Abraham no cambió el carácter de Sodoma, pero sí fue parte de la misericordia que alcanzó a su familia. Y esto es hermoso porque muestra cómo la Biblia equilibra justicia y misericordia sin confundirlas. La ciudad cayó porque su pecado estaba completo. Lot salió porque Dios tuvo misericordia y porque Abraham intercedió. Ahora, imagina la mezcla en Abraham. Por un lado, su corazón se duele por la destrucción. Por otro lado, siente alivio por Lot. Pero también probablemente siente una preocupación. ¿Dónde está Lot ahora? ¿Qué pasó con su familia? ¿Salieron todos? Abraham aún no sabe que la esposa de Lot no llegó. Abraham aún no sabe que la vida de Lot va a tomar un rumbo oscuro después de esto. Abraham solo ve humo y confía en que Dios hizo lo correcto. Y esta escena del humo tiene un propósito narrativo: cerrar el capítulo de Sodoma como ciudad. Porque Sodoma ya no es un lugar donde se pueda volver, ya no hay arreglarlo, ya no hay reconstruir. La llanura quedó marcada como un testimonio permanente. El pecado, cuando se endurece, termina consumiéndolo todo. Y al mismo tiempo, esta escena abre el capítulo final de Lot, porque aunque Lot está vivo, su historia no termina en Zoar con un final feliz. En la Biblia, salir de una ciudad destruida no significa que tu alma ya está sanada. Lot cargará el trauma, la pérdida, el miedo, y sus decisiones posteriores mostrarán cicatrices profundas. Entonces, para terminar este tópico, quédate con dos imágenes en la mente, como si fueran dos pantallas a la vez. 1. Abraham de pie, mirando desde lejos, viendo humo como de horno, comprendiendo la justicia de Dios y el peso de sus decisiones humanas. 2. Lot, en algún lugar de refugio, vivo por misericordia, pero caminando hacia un tramo difícil, donde el juicio de Sodoma seguirá dejando marcas incluso después de la destrucción. Y esto nos prepara para lo que viene. La historia final de Lot después de Sodoma, el miedo que lo empuja a la cueva y el episodio triste que dará origen a pueblos que luego aparecerán en la historia bíblica, Moab y Amón. En el próximo tópico
vamos a ver que el juicio terminó, pero las consecuencias no. 14. Después del desastre, la cueva, la vergüenza y el origen de nuevos pueblos. Ahora entramos en la parte que mucha gente no espera, porque después del fuego uno pensaría, listo, terminó. Pero la Biblia no corta la historia como si fuera una película. La Biblia te muestra algo más real. Aunque el juicio ya pasó, las consecuencias siguen caminando dentro de las personas. Y Lot es el ejemplo perfecto de eso. Lot está vivo, sí, fue rescatado, sí, llegó a Zoar, sí, pero ahora mira su vida. Perdió su casa, perdió su ciudad, perdió su seguridad, perdió a su esposa en el camino y además lleva encima el trauma de haber visto cómo un mundo entero se convirtió en ceniza. Y aquí viene un detalle importantísimo del texto. Lot no logra quedarse en Zoar. La Escritura dice que Lot subió de Zoar y se quedó en el monte, y con él sus 2 hijas, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. O sea, aunque Zoar había sido su refugio, su corazón ya no encuentra paz ahí. Lot vive con miedo, vive inseguro, como si pensara, si el juicio alcanzó a Sodoma, ¿qué me garantiza que este lugar seguirá en pie? Y entonces hace lo que hacen muchas personas heridas, se aísla. Así que Lot se va a una cueva en el monte con sus 2 hijas. Imagínalo, ya no hay ciudad, ya no hay vecinos, ya no hay vida social, ya no hay mercado, ya no hay planes. Solo piedra, sombra, frío por la noche, silencio. Ese silencio que a veces no calma, sino que amplifica los pensamientos. Y es justamente en ese aislamiento donde ocurre la última parte de esta historia, la parte más triste, porque la Biblia la cuenta sin justificarla, sin maquillarla, solo mostrando la fragilidad humana cuando el temor gobierna y la fe se apaga. Las 2 hijas de Lot, en esa cueva, comienzan a mirar el futuro con desesperación. Y el texto lo muestra así. Ellas dicen en esencia que su padre está viejo y que no hay varón en la tierra que entre a ellas conforme a la costumbre de toda la tierra. Es una frase fuerte y no significa que literalmente no existiera nadie en el planeta. Significa que ellas se sienten cortadas del mundo, sin acceso, sin salida, sin esperanza de descendencia. Recuerda, vienen de una ciudad destruida. Sus prometidos se quedaron y murieron. El futuro que imaginaban se quemó en una mañana. Y aquí aparece algo que la Biblia quiere que tú entiendas. Cuando el miedo toma el control, la gente puede tomar decisiones torcidas para asegurar el futuro. Y eso conecta con el origen de Moab, que más adelante la Escritura narrará como un origen marcado por una decisión vergonzosa, no por propósito santo. Entonces las hijas planean algo incorrecto. La Biblia dice que deciden dar vino a su padre para que beba, y así se acuestan con él en noches distintas. El texto no lo presenta como algo bueno, lo presenta como un hecho doloroso, consecuencia de un corazón desesperado y de un hombre debilitado. La mayor, primero, hace que Lot beba y se acuesta con él, y el texto recalca que Lot no se dio cuenta. Y al día siguiente la mayor le cuenta a la menor lo sucedido y la menor repite el acto la noche siguiente. De la misma manera, vino, oscuridad, vergüenza y el padre sin conciencia clara. Y la Biblia cierra el episodio con una frase que pesa como una sentencia silenciosa. Y concibieron las 2 hijas de Lot de su padre. Ahí está, no hay aplausos, no hay final feliz, solo un resultado amargo. La hija mayor da a luz un hijo y le pone por nombre Moab, que la Escritura identifica como padre de los moabitas. La menor da a luz y llama a su hijo Ben-Ami, padre de los amonitas. Y con esto, la Biblia te conecta Sodoma con el futuro. Aunque Sodoma fue destruida, su sombra siguió influyendo en decisiones humanas. Y de esas decisiones nacieron pueblos que luego aparecerán repetidas veces en la historia de Israel. Y aquí, sin salirnos del texto,
Es importante decirlo como narrador bíblico mirándote a los ojos. La Escritura no oculta la vergüenza, la muestra para enseñarte, porque la Biblia no idealiza a sus personajes. Lot fue rescatado por misericordia, sí, pero no salió ileso por dentro. La destrucción de Sodoma no solo quemó edificios, dejó heridas en una familia, dejó confusión, dejó miedo, dejó decisiones equivocadas. Y así termina esta parte con una sensación muy sobria. Sodoma ya no existe, pero su historia no termina solo en fuego. Termina también en una cueva, en el silencio, en el temor, en la fragilidad humana y en el nacimiento de Moab y Amón como recordatorio de que cuando uno se acerca demasiado al pecado, incluso si logra escapar del juicio, puede cargar consecuencias por mucho tiempo. Y con esto, la historia completa de Sodoma queda cerrada con justicia y con advertencia. Dios juzga el mal, sí, pero también muestra misericordia. Y al mismo tiempo, la Biblia te deja una lección final. Salir físicamente de un lugar no siempre significa que el corazón ya salió. 15. El después del desastre, lo que Sodoma deja como advertencia y como espejo. Y ahora sí llegamos al cierre, pero no a un cierre frío, de esos que solo dicen, y así terminó Sodoma, y ya. No, la Biblia nunca cuenta estas historias para entretener con tragedias. Las cuenta para advertir, para despertar, para que tú y yo nos miremos por dentro y digamos, ¿en qué parte de mi vida estoy caminando hacia Sodoma sin darme cuenta? Porque si tú miras toda la historia completa, Sodoma no es solo una ciudad que ardió. Sodoma es un retrato, un espejo. Y ese espejo tiene dos lados, peligro y misericordia. Sodoma como peligro. Cuando el pecado se vuelve normal y el corazón se endurece, lo primero que Sodoma deja es una advertencia seria. El pecado puede volverse cultura, puede dejar de ser algo que algunos hacen escondidos y convertirse en algo que todo el mundo acepta, celebra y defiende. La Biblia muestra que el mal en Sodoma no era aislado, era colectivo, era agresivo, era descarado. Llegó al punto de que cuando llegaron visitantes, toda la ciudad, desde jóvenes hasta viejos, rodeó una casa para hacer violencia. Eso es un corazón endurecido. Eso es una sociedad que perdió el límite. Y aquí hay una lección profunda para cualquier época. Cuando la conciencia se calla, el mal crece. Y cuando el mal crece sin freno, termina produciendo clamor, dolor real, víctimas reales, destrucción real. Sodoma también enseña algo que muchos no quieren aceptar. La belleza externa no garantiza salud interna. El valle era fértil, parecía un paraíso, pero por dentro la ciudad estaba podrida. Lot se dejó atraer por lo visible, pasto, agua, prosperidad, y terminó viviendo en un ambiente espiritual peligroso. Por eso Sodoma te grita esta verdad: no todo lo verde es vida. A veces es una trampa. Sodoma como trampa silenciosa, el acercarse que termina en vivir dentro. Otro espejo duro es la historia de Lot, porque Lot no llegó diciendo, quiero ser como Sodoma. No, Lot se fue acercando poco a poco. Primero fue hasta Sodoma, luego en Sodoma. Y cuando te das cuenta, ya hay casa, ya hay relaciones, ya hay compromisos familiares, ya hay planes. Y salir se vuelve difícil. Esto es clave. El peligro muchas veces no empieza con una caída grande, sino con pequeños pasos que parecen inofensivos. Y la Biblia lo deja claro con Lot. Cuando Sodoma cayó en guerra, Lot fue arrastrado. Cuando vino el juicio, Lot dudó. Cuando salió, perdió a su esposa. Y después, en una cueva, el miedo y la confusión dejaron una vergüenza que marcó generaciones. Sodoma enseña que el pecado no solo destruye la ciudad, desordena familias, enreda decisiones, deja cicatrices en los hijos. Y esa es una de las razones por las que Dios toma esto tan en serio. Sodoma como justicia,
Dios no juzga por capricho, juzga por verdad. Aquí hay algo que la Biblia insiste en mostrarnos. Dios no despierta un día y explota. No. Antes del juicio hubo un proceso. Dios vio el clamor. Dios reveló a Abraham lo que haría. Dios permitió intercesión. Dios envió mensajeros. Dios dio advertencia a Lot. Dios dio tiempo para salir. Eso significa que el juicio de Sodoma no fue impulsivo. Fue justicia después de paciencia, fue decisión después de evidencia, fue fuego después de señales. Y esto también es espejo para nosotros. Dios es paciente, pero no es indiferente. La paciencia no significa que el mal queda sin respuesta. Significa que hay oportunidad de arrepentirse antes de que la puerta se cierre. Sodoma como misericordia. Dios rescata incluso cuando tú tardas. Y aquí viene el lado más sorprendente. En medio del juicio, la Biblia muestra misericordia. Lot no salió como un héroe. Lot dudó. Lot tardó. Y aún así, el texto dice que los ángeles lo tomaron de la mano según la misericordia de Jehová para con él. Esto es precioso. Dios salva, incluso cuando el corazón humano está temblando. Dios también escuchó la intercesión de Abraham. La ciudad no fue perdonada porque no se hallaron los justos suficientes, pero Lot fue librado. Y la Escritura lo conecta directamente. Dios se acordó de Abraham y sacó a Lot. Eso significa que la oración importa, la intercesión importa. La fe de un hombre puede tocar la historia de otro. La mirada atrás, el corazón dividido y la advertencia silenciosa. Y aquí está una de las imágenes más fuertes, la esposa de Lot. Ella salió con los pies, pero no salió con el corazón. Miró atrás y quedó como estatua de sal, que nos enseña que cuando Dios te saca de un lugar que va a ser destruido, no puedes permitir que tu corazón se quede enamorado de lo que Dios está dejando atrás. Porque la nostalgia mal dirigida puede ser una cadena, y la cadena, en un juicio, se vuelve muerte. El mensaje final: Sodoma no es solo ellos. Sodoma puede ser yo si no despierto. Y ahora, para cerrar como narrador, te lo digo como si estuviera hablando contigo cara a cara. Sodoma es fácil de señalar cuando hablamos de una ciudad antigua, pero la Biblia no la dejó registrada para que tú la uses como piedra contra otros. La dejó para que tú mires tu vida y preguntes: ¿en qué cosas me estoy acercando poco a poco? ¿Qué estoy normalizando sin darme cuenta? ¿Qué advertencias he escuchado y he tratado como broma, como los yernos de Lot? ¿Qué tengo que soltar para no mirar atrás? Porque lo más impactante de Sodoma es esto: cuando llega el juicio, ya no hay tiempo para negociar. El tiempo de decidir es antes, y aún así, la esperanza es real. Dios sigue siendo el Dios que avisa, el Dios que rescata, el Dios que toma de la mano al que duda, el Dios que escucha intercesión. Así termina la historia completa de Sodoma. ¿Con humo como de horno? Sí, pero también con una mano extendida, rescatando a quien todavía puede salir. Y esa es la pregunta que la historia te deja, como si la Biblia te mirara a los ojos. ¿Vas a quedarte mirando hacia Sodoma o vas a correr hacia la misericordia? Y así llegamos al final de este estudio bíblico sobre Sodoma. Pero quiero que lo sientas como se siente en la Biblia. No como una historia para señalar a otros, sino como una llamada urgente para no perderte por dentro. Porque lo más fuerte de Sodoma no fue el fuego, fue el proceso. Fue ver cómo una ciudad se acostumbra al mal, cómo la conciencia se apaga poco a poco, cómo lo que antes dolía termina pareciendo normal. Y si somos honestos, muchos hemos pasado por eso en alguna área de la vida. Seguir sonriendo por fuera, pero por dentro cargar con culpa, vacío, ansiedad o esa sensación de estar lejos de Dios, aunque todavía digas su nombre.
Quizás tú estás en ese punto donde te duele reconocerlo, pero lo sabes. Te has estado acercando demasiado a cosas que te están drenando. O tal vez ya estás dentro. Y lo que más te duele es pensar, ¿cómo salgo ahora? Porque salir cuesta. Salir implica soltar. Salir implica dejar atrás lo conocido, aunque te esté destruyendo. Pero aquí está la esperanza que este estudio bíblico sobre Sodoma te deja bien clara. Dios no solo juzga el mal, Dios también abre una salida. Él vio el clamor, sí. Puso límites, sí, pero también envió advertencia, dio tiempo y literalmente tomó de la mano a Lot cuando él dudó. Eso significa que si hoy tu corazón todavía siente esa incomodidad, esa inquietud, ese deseo de volver, es porque aún hay misericordia llamándote. La solución no es quedarte mirando atrás, atrapado en el pasado, en la culpa o en lo que te ata. La solución es hacer lo que Lot tuvo que hacer, escapar hacia Dios, con decisión, aunque tiemblen las piernas. Volver a la palabra, volver a la obediencia, cortar lo que te arrastra, pedir ayuda y caminar paso a paso hacia un lugar seguro para tu alma. Y si hoy te identificaste con esta historia, quiero decirte algo directo. Todavía puedes salir. Todavía puedes empezar de nuevo. No estás solo y este no es el final. Es el momento de elegir, porque Sodoma enseña lo que destruye, pero Dios enseña lo que restaura. Y si este estudio bíblico sobre Sodoma te abrió los ojos y te dio dirección, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Ora conmigo en una frase: Señor, sácame de lo que me destruye y llévame a tu paz. Y déjame en los comentarios qué es lo primero que hoy vas a dejar atrás para volver a respirar con Dios.